Papá, abre la puerta. En una helada nochebuena estaba de pie en el porche de mi padre, temblando tanto que apenas podía mantener el equilibrio. Mi hija de 1 año estaba empapada, llorando contra mi hombro, mientras la lluvia helada goteaba de la capucha de su abriguito rosa. «Ha traído a su amante a casa», susurré cuando se abrió la puerta. Su madre hizo nuestras maletas, nos echó a la calle y echó la llave. Mi padre bajó la mirada hacia su pequeña nieta, con los labios temblando por el frío. Luego apretó lentamente el manojo de llaves que llevaba en la mano. Se habían equivocado de familia. Lo primero que hizo mi padre no fue preguntar qué había pasado. Tomó a Lucía de mis brazos. Lloraba con tanta fuerza que su cuerpecito temblaba a cada respiro y sus manitas se habían puesto de un rojo intenso por el frío. Papá la envolvió en su vieja chaqueta de pana antes de llevarla directamente hacia la chimenea. «Vamos a calentar a esta pequeña», dijo en voz baja. «Nada más». Sin preguntas, sin ira, sin pánico. Solo esas 6 palabras. Yo me quedé paralizada en el zaguán, aún agarrando el asa de la maleta que la madre de Rodrigo había tirado al césped apenas 30 minutos antes. La cremallera había reventado en algún momento del trayecto, y uno de los conejos de peluche de Lucía colgaba a medias. Papá se agachó junto a la chimenea y acostó a Lucía sobre la gruesa manta de retales que mi madre había cosido años antes de fallecer. «Vuelvo enseguida». Cielo, le susurró. Luego desapareció en la cocina. Por fin di un paso hacia adentro. El olor familiar, a canela, pino y leña de encina me envolvió. El árbol de Navidad seguía en el rincón, decorado exactamente igual que como lo hacía mamá. Luces blancas, adornos hechos a mano y el pequeño ángel que Lucía había intentado arrancar de las ramas la semana anterior. Nada de eso había cambiado. Todo lo demás, sí. Papá regresó trayendo un biberón de leche caliente. Lo probó contra su muñeca antes de dárselo suavemente a Lucía. Solo después de que ella dejó de llorar, caminó de vuelta hacia mí. «Estás empapada», dijo. No me había dado cuenta. Lo sé. Abrió el armario del pasillo y sacó un jersey viejo. Era de mi madre. «Lo lavé la semana pasada», dijo. «Pensé que podrías necesitarlo algún día». Me quedé mirando el jersey. No me lo había puesto desde el funeral de mamá. Se me hizo un nudo en la garganta. Papá no me lo impuso en las manos. Simplemente lo dejó sobre el respaldo de una silla y se alejó, dándome espacio para decidir por mí misma. Así era siempre como él amaba a la gente. En silencio, con respeto, sin forzar nada. 20 minutos después, Lucía estaba dormida junto al fuego, envuelta en mantas. Papá colocó una taza de manzanilla caliente frente a mí. Solo entonces se sentó al otro lado de la mesa de la cocina. «¿Estás lista?», asentí. Mi voz se quebró casi de inmediato. Rodrigo cambió. Papá no me interrumpió. Al principio, eran cosas pequeñas. Trabajar hasta tarde, perderse la cena, olvidar los fines de semana que había prometido pasar con nosotras. Me reí con amargura. De verdad me creía cada excusa. ¿Cuánto tiempo? Tal vez 6 meses. Papá asintió una vez. «Sigue». Luego su madre se cayó y se rompió la cadera. Se mudó con nosotros. Por unas pocas semanas me opuse. Al menos eso es lo que dijo Rodrigo. Las pocas semanas se convirtieron en meses. Su madre criticaba todo lo que yo hacía. Mi forma de cocinar, cómo vestía a Lucía, cómo doblaba las toallas, incluso mi forma de reír. Rodrigo nunca me defendió, ni una sola vez. Al principio se quedaba callado, luego empezó a darle la razón a ella. Papá bajó la mirada hacia su café, aún en silencio. Había días en los que pasaba 12 horas cuidando de Lucía y de su madre, y Rodrigo llegaba a casa preguntando por qué la cena no estaba lista. Me froté la frente. Me repetía a mí misma que estaba estresado.
¿Estabas trabajando? Negué con la cabeza. No. Dejaste tu puesto en marketing después de que naciera Lucía, dijo. Papá, querías más tiempo con ella. ¿Te arrepientes? Miré hacia la chimenea. Lucía tenía un puñito envuelto alrededor del conejo de peluche que se había caído de la maleta. No susurré. Me arrepiento de haber confiado en la persona equivocada. Las palabras quedaron flotando entre nosotros. Papá no se apresuró a llenar el silencio. Afuera, el aguanieve golpeaba suavemente contra las ventanas. Nochebuena. Familias por toda la ciudad abriendo regalos, cantando villancicos, riendo alrededor de la mesa. La mía había terminado en el césped del jardín con 2 bolsas de basura llenas de ropa. ¿Ocurrió esta noche?, preguntó finalmente papá. Asentí. Oí un coche aparcar en la entrada. Pensé que Rodrigo había olvidado algo. En su lugar salió una mujer. No podía tener más de 30 años. Pelo rubio largo, abrigo rojo, tacones que se hundían en la nieve. Llevaba un regalo de Navidad envuelto. Me sonrió. Susurré. De verdad me sonrió. La mandíbula de papá se tensó. Rodrigo la presentó. Mis manos empezaron a temblar de nuevo. Dijo que se iba a quedar a pasar la Navidad. Cerré los ojos. Pensé que estaba bromeando. No lo estaba. Su madre entró en el salón. Me miró fijamente. Luego dijo, si por fin has dejado de fingir que este matrimonio funciona, haz tus maletas. Tragué saliva. Me reí. Sinceramente pensé que era un malentendido horrible. No lo era. Rodrigo me miró a los ojos y luego dijo las palabras que probablemente escucharé por el resto de mi vida. Ya he tomado mi decisión. No podía respirar al recordarlas. Me dijo que quería el divorcio. ¿Delante de ella? Sí. ¿Delante de Lucía? Sí. Me quedé mirando mi manzanilla intacta. Pregunté a dónde se suponía que debíamos ir. Su madre respondió antes de que él pudiera hacerlo. A cualquier lugar menos aquí. Sentí que las lágrimas me corrían por la cara de nuevo. Ella misma hizo nuestras maletas. Metió los pañales de Lucía en bolsas de basura. Las sacó fuera. Echó la llave de la puerta principal mientras yo todavía estaba en el porche. La habitación quedó en completo silencio. Papá no maldijo. No golpeó la mesa con el puño. Simplemente miró hacia su nieta dormida y luego volvió a mirarme a mí. ¿Elena? Sí. Una pregunta. Su voz se mantuvo tranquila. Tan tranquila que casi me asustó. ¿Quieres salvar este matrimonio? No respondí de inmediato. 6 años, una boda, una bebé, innumerables promesas. Cada recuerdo pasó por mi cabeza. Luego recordé a Lucía llorando bajo la lluvia helada mientras Rodrigo estaba dentro de otra casa caliente. No. La palabra me sorprendió incluso a mí. No quiero. Papá asintió. ¿Qué quieres? Miré hacia mi hija. Por fin, había dejado de temblar. Quiero que Lucía crezca en un lugar de donde nadie pueda echarla nunca por la puerta principal. Por primera vez esa noche, papá sonrió. No porque estuviera feliz, porque lo entendía. Extendió el brazo sobre la mesa y colocó suavemente su mano sobre la mía. Entonces, eso es lo que vamos a proteger. Se levantó y llevó nuestras tazas vacías al fregadero. Al apagar la luz de la cocina, habló sin mirar atrás. Intenta dormir. Intenta dormir. Mañana empezaremos a construir tu camino a casa. Me desperté con el olor a café y a tostadas con aceite y tomate. Por unos segundos, olvidé dónde estaba. Luego vi el techo familiar de mi antigua habitación y lo recordé todo. Mañana de Navidad. No en mi propia casa. No junto a mi marido. No bajo el árbol donde Lucía debería haber abierto sus primeros regalos de Navidad de verdad. En cambio, estaba de vuelta en la casa donde había crecido, llevando uno de los viejos jerseys de mi madre, mientras mi matrimonio se desmoronaba en silencio. Bajé las escaleras. Papá,
Ya estaba en la cocina tostando rebanadas de pan de hogaza, mientras Lucía estaba sentada en su trona, golpeando alegremente una cuchara de plástico contra la bandeja, como si nada hubiera pasado la noche anterior. Los niños eran extraordinarios en ese sentido. Podían sobrevivir a una pesadilla si alguien simplemente los hacía sentir seguros después. Papá miró por encima del hombro. «Buenos días, buenos días». Deslizó un plato sobre la mesa. «Come primero, Elena. Come». No había ni un gramo de dureza en su voz, solo experiencia. Sabía que habría tiempo de sobra para conversaciones difíciles. No había razón para tenerlas con el estómago vacío. Durante varios minutos, los únicos sonidos en la habitación fueron las risas de Lucía, los tenedores contra los platos y los villancicos que sonaban suavemente desde la vieja radio de la encimera. Cuando terminó el desayuno, papá nos sirvió a ambos café recién hecho. Luego metió la mano en un archivador junto a su escritorio. «Llevaba tiempo esperando este día», dijo en voz baja. Mi corazón dio un vuelco. «¿Lo sabías?» Esperaba estar equivocada. Colocó una fina carpeta sobre la mesa. Nunca pensé que Rodrigo se convertiría en este hombre. Me quedé mirándola. «¿Qué es esto?» «Papeleo». Abrió la carpeta con cuidado. 6 años atrás. La fecha me devolvió la mirada. El día que Rodrigo y yo compramos nuestro piso. Recordaba cada detalle. Llevábamos menos de 1 año casados. Los precios de la vivienda habían subido más rápido de lo que esperábamos. Teníamos suficientes ingresos para que nos concedieran la hipoteca, pero no suficientes ahorros para la entrada. Rodrigo se había sentido avergonzado. Quería hacerlo todo por su cuenta. Papá se ofreció a ayudar. Rodrigo se resistió durante casi 1 semana antes de aceptar finalmente. Pensé que solo nos habías prestado la entrada. Lo hice. Te lo devolví. Devolvisteis una parte. Fruncí el ceño. ¿Qué quieres decir? Papá deslizó otro documento hacia mí. Este es el acuerdo que firmó tu marido. Miré la firma, la de Rodrigo, la mía, la de papá. No recuerdo esto. ¿Confiaste en Rodrigo? Lo hice. Y Rodrigo confió en que nadie lee el papeleo. A pesar de todo, casi sonreí. Eso sonaba exactamente a él. Siempre leía por encima los contratos, los formularios de seguros, los documentos de préstamos. Cualquier cosa de más de 2 páginas. ¿Qué dice? Papá se recostó. Dice que la entrada del piso no fue un regalo. Lo sé. También dice que yo seguía siendo un inversor garantizado hasta que la propiedad se refinanciara o se vendiera. Parpadeé. ¿Inversor? Ese es el lenguaje legal que recomendó mi bufete. ¿Tú escribiste esto? No. Mi despacho lo hizo. Hizo una pausa. Yo insistí en una cláusula adicional. Sentí que se me encogía el estómago. ¿Qué cláusula? Si el matrimonio terminaba porque uno de los cónyuges abandonaba intencionadamente la relación matrimonial o cometía una falta grave que causara directamente la ruptura del matrimonio. Dio un golpecito a la página. Mi inversión sería reembolsada antes de que se dividiera cualquier valor líquido restante de la vivienda. Me quedé mirándolo durante varios y largos segundos. No podía hablar. ¿Planeaste que fracasáramos? Papá negó con la cabeza de inmediato. No, me preparé por si alguien cambiaba. Entrelazó las manos. Elena, he ejercido el derecho inmobiliario durante 35 años. He visto a gente prometerse amor eterno el sábado y contratar abogados el lunes. Nunca dudé de ti. Simplemente entendí que no podía predecir el carácter de otra persona. Volví a mirar el acuerdo. Todo había sido firmado, debidamente elevado a público ante notario, registrado, perfectamente legal. Rodrigo había firmado cada página. Nunca leyó nada de esto. Papá sonrió con tristeza. No. Preguntó si los documentos eran estándar. Le dije que protegían los intereses de todos. Y así era. Miré por la ventana de la cocina.
Por fin había empezado a nevar. Suave, silenciosa, hermosa, nada que ver con la tormenta dentro de mí. Me siento estúpida. Papá, respondió de inmediato. No, confiaste en tu marido. Eso no es estupidez. Eso es el matrimonio. Sus palabras asentaron algo dentro de mí. No del todo, pero lo suficiente. Lo suficiente para volver a respirar. Mi teléfono vibró. Rodrigo, un correo electrónico nuevo. Asunto, demanda de divorcio. Ninguna disculpa, ninguna explicación, solo una copia de la demanda que su abogado había presentado esa mañana. No había perdido el tiempo. Cerré el mensaje sin responder. Papá se dio cuenta. Bien. No iba a contestar. Lo sé. Se levantó y llevó su taza de café al fregadero. La persona que más ruido hace en un pleito suele creer que va ganando. Y si es así, papá se dio la vuelta. Entonces, lidiaremos con la realidad. Pero si solo cree que lo está haciendo. Dejó la frase en el aire. No hay razón para interrumpirlo. Al otro lado de la ciudad, Rodrigo estaba celebrándolo. Aún no lo sabía, pero más tarde me enteraría exactamente de cómo se desarrolló aquella tarde de Navidad. Su madre había cocinado una gran cena navideña. La mesa del comedor estaba llena de cordero asado, langostinos, lombarda, turrón y polvorones. La mujer que había elegido en mi lugar estaba sentada en mi silla. Llevaba el collar de oro que Rodrigo me había regalado en nuestro tercer aniversario. Su madre insistió en que se lo probara. «A ti te queda mejor», había dicho con una sonrisa. Alguien hizo fotos. Rodrigo sonrió en todas ellas. Más tarde esa tarde, su madre publicó varias de esas fotos en internet. Por fin nuestra familia se siente completa. Llovieron los comentarios. Enhorabuenas. Emojis de corazones. Amigos que no tenían ni idea de que su esposa y su bebé habían pasado la noche anterior tiritando en el porche de otra persona. Cuando un primo lejano preguntó dónde estaban Elena y Lucía, su madre respondió: «A veces la gente se va cuando no es valorada». La mentira se propagó más rápido de lo que la verdad podría hacerlo jamás. Mientras tanto, yo estaba sentada junto a mi padre viendo a Lucía apilar bloques de madera en la alfombra del salón. «Quiero responder», admití. «Lo sé. Quiero que todo el mundo sepa lo que pasó de verdad». Papá asintió. «Pero hoy no. ¿Cuándo? Cuando la verdad pueda protegerte». Miró hacia Lucía. «No solo satisfacer tu ira». Seguí su mirada. Mi hija se rió cuando la torre de bloques se derrumbó. Aplaudió por sí misma, completamente ajena a que su vida había cambiado para siempre. Papá habló en voz baja. «Ahora tengo un solo trabajo». Lo miré. «¿Cuál es?» «Asegurarme de que nunca pase otra Navidad preguntándose si tiene un hogar». Las lágrimas llenaron mis ojos de nuevo por primera vez desde la noche anterior. No eran lágrimas de miedo. Eran lágrimas de alivio, porque por fin entendí algo. Rodrigo pensaba que me había echado. No lo había hecho. Me había enviado de vuelta al único lugar donde nunca tendría que ganarme el derecho a pertenecer. Y todavía no tenía ni idea de lo que había firmado 6 años antes, ni de lo caro que estaba a punto de salirle ese error. La primera semana después de Navidad me enseñó algo que nunca antes había entendido. El silencio no era debilidad. A veces, el silencio era disciplina. Cada instinto que tenía me decía que contraatacara. Quería responder a cada acusación, corregir cada mentira y decirle a cada amigo en común exactamente lo que Rodrigo había hecho. Más de una vez, cogí mi teléfono y empecé a escribir una respuesta antes de volver a dejarlo en la mesa. Cada vez, papá decía lo mismo. No discutas con alguien que está recopilando pruebas contra sí mismo. Al principio, odiaba escucharlo. Al tercer día, por fin entendí a qué se refería. Rodrigo no podía dejar de hablar.
Enviaba mensajes de texto exigiendo que facilitara el divorcio. Me enviaba por correo listas de muebles que consideraba suyos. Me recordaba que él estaba pagando la hipoteca y sugería que yo debería ser razonable y renunciar a cualquier derecho sobre la casa. No contesté a ninguno. En su lugar, reenviaba cada mensaje a mi abogada. Papá ni siquiera me pidió leerlos. Tu abogada los necesita, dijo. Yo no. Una tarde, mientras Lucía dormía la siesta arriba, por fin hice la pregunta que me había estado rondando desde Navidad. ¿Alguna vez estuviste tan tranquilo cuando tus clientes pasaban por un divorcio? Papá levantó la vista del crucigrama que fingía estar resolviendo. Sonrió. No, no lo estabas. Normalmente estaba más tranquilo. Me eché a reír a pesar de mí misma. ¿Cómo? Porque el pánico hace que la gente salga cara. Negué con la cabeza. Eso suena exactamente a algo que diría un abogado. Lo es. Dobló el periódico y se recostó en su silla. La mayoría de los divorcios no se ganan porque una persona sea más inteligente. Se ganan porque una persona se mantiene firme mientras la otra pierde el control. Sus palabras se quedaron conmigo mucho tiempo después de que terminara la conversación. Así que empecé a reconstruir las partes de mi vida que aún podía controlar. Reabrí mi perfil de LinkedIn, actualicé mi currículum, me puse en contacto con una antigua directora de marketing con la que había trabajado antes de que naciera Lucía. Para mi sorpresa, me recordó de inmediato. Buscamos a alguien a tiempo parcial, dijo por teléfono. No es muy glamuroso, pero tiene horarios flexibles. Me encantaría. Para el final de la semana ya tenía programada mi primera entrevista. No era una carrera profesional. Aún no. Pero era un comienzo. Papá me vio imprimir mi currículum. Echaba de menos verte sonreír por el trabajo. Se me había olvidado que era buena en esto. No se te olvidó. Estabas ocupada amando a tu familia. Esa frase me acompañó todo el día. Rodrigo, mientras tanto, parecía decidido a convencer al mundo de que él era la víctima. Una de nuestras amigas en común me llamó discretamente. No sé qué está pasando, dijo con cuidado. Pero Rodrigo le ha dicho a todo el mundo que te fuiste porque tu depresión empeoró. Cerré los ojos. Nunca me han diagnosticado depresión. Lo sé. También dijo que te negaste a ir a terapia de pareja. Dejé escapar un suspiro lento. Nunca me negué. Él nunca me lo pidió. Cuando colgué, la ira me invadió de nuevo. Papá notó lo que había pasado. Le dice a la gente que soy mentalmente inestable. Papá asintió una vez. Y es mentira. Lo sé. ¿No vamos a hacer nada? Ya lo estamos haciendo. Fruncí el ceño. ¿Lo estamos haciendo? Señaló hacia mi teléfono. Tienes la verdad. Tienes informes médicos, tienes testigos, y ahora hizo una pausa. También tienes pruebas de que está dispuesto a mentir. Esa misma noche llegó otro correo. Este venía del abogado de Rodrigo. El lenguaje era educado, profesional, frío. Solicitaba que yo renunciara voluntariamente a cualquier derecho sobre el domicilio conyugal a cambio de una resolución rápida. Adjuntaba una propuesta de acuerdo. Era casi un insulto. Rodrigo se quedaría con el piso, la mayor parte de los ahorros, sus cuentas de jubilación, casi todo. A cambio, yo recibiría un pequeño pago en efectivo y una pensión alimenticia temporal para la niña. Lo leí 2 veces antes de dárselo a papá. Ni siquiera terminó la segunda página. Están negociando desde la confianza. ¿Qué significa eso? Significa que todavía no saben lo suficiente. A la mañana siguiente me llamó mi abogada. Supongo que has visto su propuesta. Sí. ¿Qué te gustaría hacer? Antes de que pudiera responder, papá extendió la mano en silencio. Puse el teléfono en altavoz. Esperó a que mi abogada lo saludara. Soy Ricardo Robles. Buenos días, señor Robles. He revisado la propuesta. Yo también. Hubo un breve silencio.
Luego papá dijo casi con naturalidad: «Creo que es hora de que nos reunamos en persona». La abogada dudó. «Creo que sería lo adecuado». «Excelente. En mi despacho, el viernes por la mañana». Después de que terminó la llamada, me quedé mirando a papá. «Ya está. Es suficiente. No pareces preocupado». «No lo estoy». «¿Por qué?». Sonrió suavemente. «Porque su propuesta me dice exactamente lo que no saben». Llegó el viernes con cielos grises y lluvia helada. Papá insistió en que me quedara en casa con Lucía. «Yo me encargaré de la reunión. Debería estar allí. Lo estarás cuando sea útil». Odiaba esperar. Cada hora me parecían 3. Limpié la cocina 2 veces. Doblé ropa que no necesitaba ser doblada. Miré mi teléfono cada pocos minutos. Finalmente, poco después del mediodía, papá llegó a casa. Solo entonces entró en el salón. Bueno, se sentó frente a mí. «Se han llevado una sorpresa». «¿Sobre qué?». «Daban por hecho que yo era avalista de la hipoteca». «¿No lo eres?». «Lo soy. Pero esa es solo una parte de la historia». Se detuvo ahí. Me incliné hacia adelante. «Papá, ¿qué pasó?». Miró hacia Lucía, que estaba felizmente apilando bloques en la alfombra de nuevo. Luego volvió a mirarme a mí. El abogado pidió copias de cada documento y le dije que estaría encantado de proporcionarle copias compulsadas. Mi corazón latía más deprisa. «¿Qué dijo?». «Dejó de negociar». Fruncí el ceño. «¿Qué significa eso?». «Significa». Papá cogió su café, que por fin ha empezado a leer. Por primera vez desde Nochebuena, vi algo diferente en la expresión de mi padre. No era satisfacción, no era orgullo, era certeza. Rodrigo se había pasado 6 años creyendo que el papeleo que había firmado no importaba. Ahora, alguien por fin se había tomado el tiempo de leer cada página. Y fuera lo que habían encontrado, fue suficiente para silenciar a un abogado. El viernes por la tarde, papá por fin me contó lo que había pasado en la sala de conferencias. No lo dramatizó, nunca lo hacía. En su lugar, sirvió 2 tazas de café, esperó a que Lucía se durmiera arriba y se sentó frente a mí en la mesa de la cocina. La reunión duró menos de 40 minutos, dijo. Solo 40. Habrían sido 20 si hubieran leído los documentos hace 6 años. No pude evitar sonreír. ¿Qué pasó? Deslizó su maletín de cuero sobre la mesa y sacó una carpeta perfectamente organizada. Conocí al abogado de Rodrigo. Los primeros 10 minutos fueron exactamente lo que te imaginarías. Insistió en que Rodrigo quería un divorcio de mutuo acuerdo. Dijo que su cliente esperaba evitar gastos legales innecesarios. Dijo que todos deberían seguir adelante con dignidad. Papá me miró por encima del borde de su taza de café. Estuve de acuerdo con cada palabra. Eso me sorprendió. ¿De verdad? Por supuesto. Yo también prefiero un acuerdo honesto. Abrió la carpeta. Pero la honestidad requiere que todos conozcan los mismos hechos. Me entregó una copia del acuerdo que yo ya había visto. Este es el documento que por fin empezaron a leer. Tracé la firma de Rodrigo con mi dedo. ¿Y qué pasó cuando llegaron a la cláusula? Papá se echó hacia atrás. El abogado dejó de hablar. Según papá, Rodrigo había llegado casi 20 minutos tarde. Entró en la sala de reuniones con un caro traje gris marengo, confiado, relajado, seguro de sí mismo. Saludó educadamente a papá con la cabeza, pero nunca se disculpó por la Nochebuena, ni una sola vez. En su lugar se sentó, cruzó una pierna sobre la otra y sonrió. Creo que podemos dejar esto zanjado hoy. Papá simplemente respondió. Eso espero. El abogado de Rodrigo empezó a revisar el acuerdo propuesto. Papá escuchó en silencio. Cuando el abogado terminó, papá deslizó otra carpeta sobre la mesa. Le agradecería que revisara el acuerdo de propiedad original antes de continuar. El abogado se ajustó las gafas. Leyó por encima la primera página, luego la segunda. Al llegar a la página 4, su expresión cambió. Rodrigo se dio cuenta.
¿Qué pasa? Su abogado no respondió. Siguió leyendo. La habitación se quedó extrañamente en silencio. Finalmente, Rodrigo frunció el ceño. ¿Qué es? Su abogado levantó la vista. ¿Cuándo fue la última vez que leyó estos documentos? Rodrigo se encogió de hombros. Los firmé hace años. Llegó a leerlos de verdad. No creí que fuera necesario. El abogado se quitó lentamente las gafas. Ojalá lo hubiera hecho. Volví a mirar a papá. ¿Qué descubrió exactamente? Papá dio un golpecito al acuerdo. La entrada del piso no fue tratada como una donación. Lo sé, pero hay más. Pasó a otra página. Cuando aporté la entrada, se documentó como una inversión financiera garantizada. Si se renegociaba la hipoteca, la inversión tenía que devolverse. Si la propiedad se vendía, la inversión tenía que devolverse. Y si el matrimonio terminaba por mala conducta de Rodrigo. Hizo una pausa. La inversión tendría que liquidarse antes de dividir cualquier valor acumulado restante. Me quedé mirándolo. Así que, el valor del piso no es el que Rodrigo cree. No puede simplemente quedarse con la casa. No puede renegociar la hipoteca sin cumplir el acuerdo. No puede venderla y embolsarse los beneficios. No, todo estaba escrito claramente, nada oculto, nada engañoso. Rodrigo simplemente dio por sentado que el papeleo no importaba. ¿Qué dijo Rodrigo? Papá esbozó una leve sonrisa. Lo primero, asintí. Me acusó de tenderle una trampa. Casi me echó a reír, y yo le recordé que el acuerdo había sido redactado por el abogado de la notaría que él mismo eligió. Él decidió firmar. Nadie le metió prisa. Nadie le impidió hacer preguntas. Papá entrelazó las manos. La ley no protege a las personas de negarse a leer. El abogado de Rodrigo había pedido un breve descanso. Los dos salieron al pasillo. Papá se quedó solo en la sala de conferencias. Cuando volvieron 10 minutos después, la confianza que Rodrigo había llevado a la reunión había desaparecido. Fue su abogado quien habló. Nos gustaría recibir copias compulsadas de todos los documentos registrados. Papá asintió. Las tendrán esta tarde. Entonces Rodrigo por fin se dirigió a él. ¿Por qué? Papá lo miró con calma. No, me refiero a este acuerdo. Papá respondió sin levantar la voz. He pasado 35 años viendo a buenas personas confiar en la persona equivocada. Me prometí a mí mismo que mi hija nunca lo perdería todo, porque otra persona rompiera sus votos. Rodrigo no tuvo respuesta. Mientras papá terminaba de contarme la historia, mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de Rodrigo. Tenemos que hablar. Llegó otro antes de que pudiera reaccionar. ¿Por qué no me dijiste lo de tu padre? Me quedé mirando la pantalla. Papá se dio cuenta. ¿Qué pasa? ¿Quiere hablar? ¿Qué quieres hacer tú? Pensé en la Nochebuena, en Lucía llorando bajo la lluvia helada, en la puerta principal cerrándose en nuestras narices. Luego bloqueé mi teléfono y lo dejé boca abajo. Nada. Papá asintió con silenciosa aprobación. Bien. Rodrigo, sin embargo, no había terminado de cometer errores. Para el lunes siguiente, había llamado 3 veces, dejado 2 mensajes de voz y enviado 4 mensajes de texto. Cada uno sonaba menos seguro que el anterior. Ya no exigía, negociaba, sugería arreglar las cosas, insistía en que los abogados estaban empeorándolo todo. No contesté a ninguno. En su lugar, cada mensaje fue reenviado a mi abogada, tal como papá me había enseñado. Cada elección deja un rastro, me recordaba. Deja que él decida qué tipo de rastro quiere dejar. Rodrigo no era el único que empezaba a entrar en pánico. La mujer que había llevado a casa en Nochebuena también estaba haciendo preguntas. Preguntas que él no podía responder. Ella había creído que él era el dueño absoluto de la casa. Había creído que el divorcio sería rápido. Había creído que pronto sería libre, adinerado, y que comenzarían una nueva vida llena de glamour.
En cambio, descubrió que la casa no podía ser simplemente suya. Las obligaciones legales iban primero, la incertidumbre financiera iba después. Por primera vez desde Navidad, la fantasía que habían construido juntos mostró su primera grieta. Y una vez que apareció la primera grieta, era seguro que le seguirían más. Para la segunda semana de enero, el silencio en torno a Rodrigo había empezado a desaparecer. No porque la gente hubiera dejado de hablar, sino porque habían empezado a hacer preguntas. Al principio, creyó que podía controlar la narrativa de la misma manera que había controlado las conversaciones en casa. Dijo a sus compañeros de trabajo que el divorcio se había complicado. Insinuó que yo me negaba a cooperar. Dejó caer que mi padre estaba intentando aprovecharse de él. El problema de las mentiras es que se multiplican. Cada nueva versión requería otra explicación, otra omisión, a otra persona a la que convencer. Mientras tanto, yo había dejado de intentar convencer a nadie. Papá tenía razón. La verdad no necesitaba publicidad, solo tiempo. Unos días después, llamó mi abogada. Hemos recibido otra propuesta de acuerdo. ¿Mejor? Un poco. ¿Suficiente? Se rió suavemente. Ni de lejos. Rodrigo ofrecía ahora dividir el valor acumulado del piso después de reembolsar la inversión de papá. Apenas unas semanas antes, había insistido en que la casa le pertenecía por completo. La realidad empezaba a alcanzarle. Papá levantó la vista del periódico cuando terminé la llamada. Han empezado a regatear. Sabías que lo harían. Sabía que tendrían que hacerlo. Dobló el periódico con cuidado. El orgullo sale caro. La vida se fue asentando poco a poco en una nueva rutina. Cada mañana entre semana dejaba a Lucía en una pequeña guardería recomendada por uno de los vecinos de papá antes de ir a mi puesto de marketing a tiempo parcial. No era glamuroso. Contestaba correos electrónicos, actualizaba campañas en redes sociales y ayudaba a organizar eventos para clientes. Pero cada nómina llevaba consigo algo que mi antigua vida me había ido quitando poco a poco: la confianza. La primera vez que compré la comida de Lucía con dinero que había vuelto a ganar yo misma, me senté en mi coche después y lloré. No porque estuviera triste, sino porque recordé quién había sido antes de empezar a creer que toda mi identidad dependía de ser la esposa de alguien. Esa noche, papá me encontró cuadrando mi presupuesto en la mesa de la cocina. «Se te ve más feliz». «Creo que lo soy». «¿Sabes por qué?». Sonreí. «¿Porque vuelvo a trabajar?». «No». Señaló la libreta frente a mí. «Porque estás tomando decisiones en lugar de esperar a que otra persona las tome por ti». Rodrigo, por otro lado, estaba descubriendo lo que pasaba cuando el control se le escapaba de las manos. La primera grieta vino de un lugar que ninguno de nosotros esperaba: su propia empresa. Un viernes por la tarde, una de mis antiguas compañeras me reenvió un mensaje. «¿Te has enterado de lo que está pasando en la oficina de Rodrigo?». No me había enterado. Al parecer, Recursos Humanos había abierto una investigación interna. No porque Rodrigo estuviera teniendo una aventura. A su empresa no le interesaba su vida privada. Les interesaba lo que había estado haciendo durante el horario laboral. Habían salido a la luz varios correos electrónicos que demostraban que Rodrigo había utilizado su cuenta de correo corporativo para coordinar viajes personales con la mujer con la que se estaba viendo. Peor aún, en algunos de esos mismos hilos de correos había comentarios sobre mí, comentarios que me describían como inestable. Comentarios que sugerían que yo había abandonado nuestra casa voluntariamente. Comentarios enviados a compañeros de trabajo que no tenían absolutamente ninguna razón para saber nada sobre mi matrimonio. El asunto ya no era personal. Se había vuelto profesional. Papá escuchó en silencio mientras se lo contaba. Yo no lo denuncié. Lo sé. No he hablado con nadie de su empresa. Lo sé. Entonces, ¿cómo?
Se encogió de hombros. La gente crea sus propias pruebas todos los días. Simplemente olvidan que alguien podría leerlas más tarde. Rodrigo volvió a llamar esa noche. Dejé que saltara el buzón de voz. Luego otra vez y otra. Finalmente dejó un mensaje. Elena, esto ha llegado demasiado lejos. Me quedé mirando el teléfono. Demasiado lejos. Las palabras resonaban en mi cabeza. No la noche en que vio a su madre meter las pertenencias de nuestra hija en bolsas de basura. No la noche que nos dejó en la calle. No la cena de Navidad que compartió con otra mujer mientras Lucía dormía en la habitación de invitados de su abuelo. No. Al parecer, las cosas solo habían ido demasiado lejos cuando llegaron las consecuencias. Borré el mensaje de voz y luego envié una copia por correo a mi abogada. Una semana después, ocurrió algo que nos sorprendió a todos. La madre de Rodrigo vino a la casa de papá. No llamó antes. Simplemente llamó a la puerta. Papá abrió. Ella estaba allí de pie, sosteniendo una fuente de croquetas caseras cubierta con papel de aluminio. Parecía casi absurdo, como si la comida casera pudiera borrar la Nochebuena. Me gustaría hablar con Elena. Papá mantuvo la educación. ¿Sobre qué? Somos familia. La miró durante varios segundos antes de responder. No. Solíamos serlo. Ella bajó la mirada. Cometí errores. Papá asintió. Ah, ¿sí? Solo quería lo mejor para mi hijo. Y cuando empujaste a tu nieta a la lluvia helada. Su voz se mantuvo tranquila. ¿Cómo exactamente era eso lo mejor para él? Ella no tuvo respuesta. Dejó suavemente la fuente en el porche. Espero que algún día ella me perdone. Papá recogió la fuente con cuidado y se la devolvió. Llévate esto a casa. Ya hemos cenado. Luego cerró la puerta. No con ira, sino de manera definitiva. Cuando volvió al salón, me di cuenta de algo. No había cerrado la puerta por venganza. La había cerrado porque algunas puertas deben permanecer cerradas. El mayor punto de inflexión llegó 2 semanas después. Mi abogada me invitó a revisar materiales adicionales de la fase de proposición de prueba. Entre los documentos había grabaciones de las cámaras de seguridad de nuestra urbanización. El abogado de Rodrigo las había solicitado al enterarse de que las casas cercanas tenían cámaras exteriores. Vi el video en silencio. Ahí estaba yo, de pie en el porche sosteniendo a Lucía, la madre de Rodrigo arrastrando 2 bolsas de basura hacia el bordillo. Rodrigo de pie dentro del umbral de la puerta abierta, mirando, sin hacer nada. La grabación no tenía audio, no lo necesitaba. Las imágenes lo decían todo. No pude terminar de verlo. Me tapé la boca. Pensaba que recordarlo era la parte más difícil. Mi abogada pausó discretamente el vídeo. A veces verlo es peor. Papá me puso una mano en el hombro. Mira a Lucía. Lo hice. En el video, extendía ambos brazos hacia mí. Incluso a través de una cámara de seguridad borrosa, incluso sin sonido, se podía ver exactamente en quién confiaba. Varios días después, Rodrigo solicitó una ampliación en el régimen de visitas. Su abogado argumentó que amaba a su hija. Nadie cuestionaba eso. Pero el amor y el buen juicio no son lo mismo. Las grabaciones de seguridad pasaron a formar parte del expediente, no porque hubiera cometido un delito, sino porque mostraban una elección. Un padre viendo a su hija de 1 año quedarse afuera bajo un clima helado y eligiendo no intervenir. Esa elección no podía justificarse, solo podía presenciarse. Mientras salíamos de los juzgados tras aquella vista, papá caminó a mi lado sin decir una palabra. Finalmente, rompí el silencio. ¿Crees que entiende lo que está perdiendo? Papá miró hacia el gris cielo de invierno. Creo que entiende lo que ha perdido. No siempre es lo mismo. Por primera vez desde Nochebuena, creí que tenía razón.
Rodrigo no estaba siendo castigado ni por mi padre ni por mí. Estaba viviendo dentro de las consecuencias de cada decisión que había tomado, y todavía le esperaban más consecuencias. Para principios de la primavera, la amargura se había asentado en algo más tranquilo. No era paz, aún no, algo más cercano a la aceptación. La ira que me había mantenido despierta durante aquellas primeras semanas después de Navidad ya no habitaba en cada uno de mis pensamientos. Todavía aparecía de vez en cuando, normalmente cuando doblaba uno de los diminutos jerseys de Lucía o pasaba en coche por nuestro antiguo barrio, pero ya no controlaba mis días. Mi vida había empezado a avanzar. La de Rodrigo no. La vista final estaba programada para un lluvioso jueves por la mañana en abril. Papá nos llevó en coche a los juzgados. Ninguno de los dos habló mucho durante el trayecto. Lucía estaba sentada en el asiento trasero, tarareando para sí misma, mientras sostenía el conejo de peluche que casi se cae de la maleta rota en Nochebuena. El mismo conejo. Papá le había vuelto a coser una de las orejas unas semanas antes. No lo había tirado porque estuviera dañado. Lo había reparado. De algún modo, aquello se sentía simbólico. Dentro de los juzgados, todo era más silencioso de lo que los dramas televisivos hacen creer a la gente. Sin gritos, sin enfrentamientos dramáticos, solo abogados llevando carpetas, funcionarios llamando nombres y familias sentadas juntas en un tenso silencio. Rodrigo estaba de pie cerca de las puertas de la sala. Parecía mayor, no por los años, sino por las consecuencias. La cara confianza que siempre le había acompañado a cada habitación había desaparecido. Sus trajes a medida habían sido reemplazados por una sencilla chaqueta azul marino. Sus hombros parecían más pesados. Sus ojos encontraron a Lucía primero. Ella sonrió cortésmente. Luego buscó mi mano. Sentí sus deditos envolverse alrededor de los míos. Rodrigo se dio cuenta. Apartó la mirada. Cuando llamaron a nuestro caso, entramos juntos. La jueza saludó a ambos abogados antes de revisar el expediente. Obviamente, lo había leído todo. Los documentos de la hipoteca, los registros financieros, las grabaciones de seguridad, la correspondencia por correo electrónico, las evaluaciones psicosociales, los testimonios. No había necesidad de exagerar nada. Las pruebas hablaban con suficiente claridad. El abogado de Rodrigo argumentó que su cliente lamentaba la forma en que había terminado el matrimonio. La jueza escuchó con respeto. Luego hizo una pregunta. Cuestiona a su cliente que su hija de 1 año pasó parte de la Nochebuena fuera del domicilio conyugal tras haber sido expulsada de la vivienda. La sala se quedó muy en silencio. Rodrigo se levantó lentamente. No, señoría. ¿Cuestiona que usted estuvo presente? No. ¿Cuestiona que eligió no intervenir? Su voz casi desapareció. No. La jueza se bajó las gafas. Agradezco su sinceridad. Hizo una pausa antes de continuar. El juzgado desea dejar un punto absolutamente claro. Miró primero a Rodrigo, luego a mí. La infidelidad por sí sola no determina la custodia en este país. Rodrigo pareció aliviado por un breve momento. Luego, la jueza continuó. Sin embargo, la disposición o indisposición de un progenitor para proteger el bienestar físico y emocional de un hijo pequeño es directamente relevante para los mejores intereses del menor. Hizo referencia a las grabaciones de seguridad. Que esa niña recuerde la noche es irrelevante. Los adultos lo harán, y las decisiones tomadas aquella noche no pueden ser ignoradas. Miré a papá. Nunca sonrió. Nunca lo celebró. Simplemente escuchó. El fallo tardó casi 20 minutos. El matrimonio quedó disuelto. El acuerdo financiero se ejecutaría exactamente como exigían los documentos originales.
La inversión de papá sería devuelta antes de que se dividiera el valor acumulado restante, tal como indicaba cada página firmada 6 años antes. Rodrigo tendría que vender la casa, no porque papá quisiera venganza, sino porque ese era el acuerdo que Rodrigo había firmado voluntariamente. En cuanto a Lucía, la jueza me otorgó la custodia exclusiva. Rodrigo recibiría un régimen de visitas regular, que iría aumentando gradualmente siempre que siguiera demostrando constancia y responsabilidad. La jueza cerró el expediente con una observación final. Este juzgado considera que los niños se benefician de tener a ambos progenitores en sus vidas. Miró directamente a Rodrigo. Espero sinceramente que pase los próximos años convirtiéndose en el padre que su hija merece. No hubo aplausos, ni música triunfal, solo el sonido discreto de la gente poniéndose en pie mientras la jueza abandonaba el estrado. Fuera de la sala, Rodrigo se me acercó. Durante un largo momento, ninguno de los dos habló. Finalmente dijo, «Lo siento», estudié su rostro. Meses antes, había imaginado este momento innumerables veces. Pensé que escuchar esas palabras sanaría algo. No fue así. Me alegra que por fin lo hayas dicho, respondí con sinceridad. Pero las disculpas no borran las decisiones. Él asintió. Lo sé, lo he perdido todo. Papá, que había estado de pie a una distancia respetuosa, se acercó. Rodrigo se volvió hacia él. Te culpé a ti. Lo sé. Pensé que estabas intentando destruirme. Papá negó con la cabeza. No. Te las arreglaste para hacerlo tú solo. No había ira en su voz. Solo verdad. Rodrigo bajó la mirada. Debería haber leído los papeles. Papá respondió en voz baja. Esos papeles no fueron tu mayor error. Rodrigo levantó la vista. El mayor error fue creer que una casa te pertenecía simplemente porque tu nombre estaba en las escrituras. Miró hacia Lucía. Un hogar pertenece a las personas que se sienten seguras dentro de él. Rodrigo no pudo responder. Simplemente asintió una vez antes de alejarse. Lo vi desaparecer entre la multitud de personas que salían de los juzgados. Por primera vez en meses. No sentí odio, solo tristeza por lo que podría haber sido. Llegó el verano. La vida volvió poco a poco a ser ordinaria. Seguí trabajando. Mi confianza regresó un pequeño logro a la vez. Lucía crecía, hacía más ruido y tenía una curiosidad infinita. Papá seguía siendo exactamente el que siempre había sido. Cada sábado por la mañana hacía churros. Cada domingo por la tarde le leía cuentos a Lucía en la vieja mecedora que una vez perteneció a mi madre. Nada de su amor exigía atención. Simplemente existía. La siguiente Nochebuena llegó casi antes de que me diera cuenta de que había pasado un año. La nieve cubría el jardín de atrás. Lucía corría por él con un abriguito rojo brillante, riendo mientras papá la ayudaba a construir el muñeco de nieve más torcido imaginable. Yo estaba de pie en el porche de atrás, llevando el viejo jersey de mi madre, el mismo que papá había dejado discretamente sobre una silla la noche que volví a casa. Aún olía vagamente al cedro del armario donde lo había guardado todos esos años. Papá se sacudió la nieve de los guantes y se acercó a mi lado. ¿Pensando en las Navidades pasadas? Un poco. Y en estas, miré a Lucía. Se estaba riendo tanto que apenas podía mantenerse en pie. Aquí nadie tiene miedo. Papá sonrió. No, y nunca lo tendrán. Apoyé mi cabeza en su hombro. ¿Sabes? Solía pensar que ganamos porque tú eras más inteligente que Rodrigo. Papá se rió por lo bajo. Tengo 35 años de experiencia legal. Eso sin duda ayudó. Ambos nos reímos. Luego su expresión se volvió pensativa. Pero no fue por eso por lo que ganamos. Vio cómo Lucía le ponía cuidadosamente una diminuta bufanda al cuello del muñeco de nieve. Ganamos porque lo primero en lo que pensé esa noche fue en mantener caliente a mi nieta.
Hizo una pausa, y lo primero en lo que pensaron ellos fue en sacaros a las dos de la casa. Las palabras se posaron suavemente sobre la tranquila tarde. Solo entonces comprendí del todo lo que había querido decir en el porche un año antes. Se equivocaron de familia. No porque tuviéramos mejores abogados, no porque entendiéramos de contratos, no porque ganáramos en los tribunales. Se equivocaron de familia porque creyeron que la bondad era debilidad, que la preparación era desconfianza y que el amor podía ser reemplazado por la conveniencia. Se equivocaron. Una casa se puede vender, el dinero se puede dividir, las carreras se pueden reconstruir, pero un verdadero hogar es algo completamente distinto. Es el lugar donde a un niño asustado se le envuelve en una manta caliente antes de que nadie haga preguntas. Es donde se ofrece el perdón sin olvidar la lección. Es donde la dignidad importa más que el orgullo. Y es donde nadie tiene que preguntarse, jamás, si seguirá siendo bienvenido cuando llame a la puerta. Aquella noche de Navidad, creí que lo había perdido todo. Mirando atrás ahora, me doy cuenta de que fue la noche en que por fin encontré mi camino a casa. La vida tiene su manera de revelar el carácter mucho antes de que entregue las consecuencias. La riqueza, los títulos y las casas hermosas pueden impresionar al mundo por un tiempo, pero la bondad, la integridad y la responsabilidad son lo que perdura. Protege a las personas que confían en ti. Honra las promesas que haces. Y nunca confundas la decencia silenciosa de otra persona con debilidad. Las victorias más grandes no son las que destruyen a otra persona, son las que te permiten reconstruir tu propia vida con dignidad. Si esta historia te ha llegado al corazón, me encantaría leer tus opiniones. ¿Alguna vez has visto a alguien confundir la bondad con la debilidad, solo para descubrir demasiado tarde con quién estaba tratando? Comparte tu perspectiva en los comentarios. Y si disfrutas de historias conmovedoras sobre resiliencia, justicia y familia, por favor considera suscribirte para no perderte la próxima. Gracias por escuchar, y que tu hogar sea siempre un lugar donde el amor haga que todos se sientan seguros.